Primera de Samuel 15, 22. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Padre, gracias, Señor. Yo nuevamente te doy gracias. Yo sé que oramos por esta palabra, pero nuevamente, Señor, quiero ponerme en tus manos y que esta palabra sea para bendición, para edificación, para sanidad de nuestros corazones, para reprensión si es necesario, porque aún tu reprensión es la que nos sana, Señor, y nos lleva al camino correcto. Oh Padre amado, en tus manos estamos y ponemos nuestros corazones, comenzando con el mío, para que seas tú hablando, Señor, y nosotros escuchando, como decía Samuel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios les continúe bendiciendo. Nuevamente les doy la bienvenida a todo el que haya venido por primera vez. Levante su manita a todos, porque yo creo que faltaron. Bendiciones, bendiciones. Bienvenidos a la casa del Señor. Que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos igual. Que usted se vaya bendecido, que usted se vaya gozoso, que usted se vaya con una palabra de parte del Padre. Amén. Gloria a Dios. Obediencia más que sacrificio. Ese es el título de la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Obediencia más que sacrificio. Dile al que está a tu lado: obediencia más que sacrificio. Dile: obediencia mejor que el sacrificio. Gloria a Dios. La obediencia, ¿qué es la obediencia? La etimología o el origen de la palabra obediencia viene de akoin, del griego akoin, que significa escuchar y prestar atención. Miren de dónde viene, de la palabra, ese es el origen, de escuchar, su significado, y prestar atención, o poner el entendimiento para seguir instrucciones. Amén. Entonces es importante el papel del oído para tener obediencia. Lo primero es escuchar y prestar atención antes de obedecer. Los romanos asociaban los sentidos con diferentes facultades intelectuales. Por ejemplo, el olor se relaciona con la capacidad de prevenir el futuro. Eso estoy hablando de la cultura romana. De prevenir el futuro basándose en claves presentes. Por eso hay gente que dice, antes de que suceda, esto como que huele mal. Esto como que no me huele bien. ¿Sí o no? Como que hay situaciones que usted dice como que no. Algo se está cocinando. Es porque como que se está preveniendo algo que viene a través del olor. Eso viene de esa costumbre romana. También la vista se relaciona con la capacidad de análisis. Por eso de ahí viene la palabra perspectiva o prospectiva, o sea, de una visión que tú te trazas a partir de la vista, de lo que tú observas. Tú observas algo y tú trazas más o menos un juicio, ¿verdad? De lo que hay. El oído, entonces, bueno, el tacto. El tacto se relaciona con el cuidado, la mesura, aparte de la sensación de tocar. Tratar a alguien con delicadeza. Ustedes han escuchado cuando dice, hazlo con tacto. Lo que quiere decir es, hazlo con delicadeza, hazlo con cuidado. Amén. Por ahí se relaciona la palabra tacto. Ustedes ven que todos los sentidos, ellos los relacionaban con una facultad intelectual. El oído se relaciona con la recepción de información y la habilidad de aprender de ella. Por ejemplo, ustedes ven que los mudos, ¿por qué los mudos? Ustedes no se han preguntado por qué los mudos no hablan. Ellos tienen todas sus cuerdas vocales normales. Ellos tienen la capacidad, como cualquiera de nosotros, para hablar, pero no escuchan. Y al no oír, ellos no pueden repetir lo que están escuchando.
No pueden captar los sonidos, y al no poder captar los sonidos, eso le impide a ellos articular sus cuerdas vocales para que emitan un sonido. Ellos emiten sonido, pero diferente al de nosotros, porque su incapacidad de escuchar le limita su capacidad de accionar. Entonces, por eso la obediencia va sumamente relacionado a nuestra capacidad de escuchar y de prestar atención. La obediencia, que es también, es el cumplimiento de una orden o de un mandato, ¿verdad que sí? Eso es obediente, una persona que cumple con una orden, como usted le mandó un mandato. Deuteronomio 5:33 dice: andad todo el camino que Jehová vuestro Dios les ha, o sea, andad en todo el camino o por todo el camino que Jehová vuestro Dios le ha mandado, para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que van a poseer. Esto fue una palabra que el Señor le dio a su pueblo cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Les dio los mandamientos a través de Moisés y le dijo: obedezcan esos mandamientos y anden por ese camino que ya yo le dije cuál era, para que les vaya bien en la tierra que ya yo le he entregado. Amén. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeren atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero hay una condición: si oyeres atentamente la voz, ¿para qué? Para guardar sus mandamientos. No es solamente oír, no es ser solo oidores, sino hacedores. Dios le dio a su pueblo la clave o el principio para bendecirlos y prosperarlos. ¿Y cuál es? La obediencia. Dios le dio la clave a su pueblo. Ustedes quieren que le vaya bien, ustedes quieren prosperar en todo, obedezcan. La obediencia es el lenguaje del reino de Dios. Ustedes saben que existen dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas o de Satanás. Hay dos reinos, no hay tres, no hay más, hay dos reinos. ¿Usted pertenece a uno o pertenece a otro? Dice la palabra que el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. Son dos opciones. También dice aquí que he puesto dos caminos delante de ti, la vida y la muerte. Escoge pues la vida. O sea que claramente la palabra nos habla de que hay solo dos caminos, solo dos reinos, en los cuales nosotros tenemos que escoger a quién le vamos a servir. ¿A cuál de esos dos reinos nosotros le vamos a servir? El reino de Dios opera en la obediencia, mientras que el reino de las tinieblas opera en la rebeldía. ¿Qué fue lo que sucedió con Satanás en el cielo? Que se rebeló en contra de Dios. Él no obedeció, él se rebeló. Él quiso ser igual a Dios, y con él se rebeló la tercera parte de los ángeles, y el Señor tuvo que apartarlos. La rebeldía es la que opera en el reino de las tinieblas. Amén. Dice la palabra que el príncipe de este mundo, ¿quién es? ¿Qué opera más aquí en la tierra? ¿La obediencia o la rebeldía? En general, uno ve el panorama, es la rebeldía, ¿verdad que sí? Entonces, los que operan en rebeldía, sabemos a qué reino, en qué reino se rigen ellos, a qué reino pertenecen. Y los que operan en obediencia, a qué reino pertenecen. Reino significa territorio en el cual manda un rey. Es un rey que puede mandar en ese reino, no pueden ser dos. Viene del latín regnum, que significa territorio del rey, y cuyos habitantes están sujetos a sus leyes. Amén. Quizás nosotros no entendemos mucho porque nosotros no hemos vivido nunca lo que es una monarquía, como hay países como España, Inglaterra, que ellos se rigen por monarquía. El pueblo de Israel, el Señor estableció también sus reyes.
Nosotros hemos operado a través de la democracia, de los gobiernos, y quizás no entendemos muy bien. Si me puede bajar un poquito, Samuel, la música. Quizás no entendemos bien cómo opera la monarquía, pero en realidad lo que es un reino, lo que significa es sometido a ese rey y a sus leyes. Amén. Todo reino tiene deberes y derechos. Todo reino y todo gobierno tiene deberes y derechos. Ahí entramos nosotros también, ¿verdad? Nosotros tenemos derechos como ciudadanos, pero también tenemos deberes que cumplir, leyes que cumplir como ciudadanos. En lo espiritual también es igual. Si nosotros pertenecemos a un reino, nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes de ese reino, por cuanto esa sujeción a esas leyes del reino nos va a dar la capacidad de poder accesar a los derechos. ¿Sí o no? El hermano conoce un poco de ley. Aquí hay gente que conoce de ley y sabe, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Deberes y derechos, en eso consisten las leyes. Entonces, yo le voy a decir algo. Nosotros como hijos de Dios tenemos un rey, ¿sí o no? Hay mandamientos, hay mandatos en los cuales seguir. Amén. Y hay también promesas y derechos como hijos y como ciudadanos que nos corresponden. Amén. ¿Sabe dónde que está el problema? Es que a veces nosotros queremos ser turistas y vivir como turistas en el reino de Dios, y entonces exigir los derechos de ciudadanos. Un turista tiene derecho, los mismos derechos que un ciudadano. Los turistas que vienen aquí, ¿qué es lo que hacen? Ellos tiran fotos, ellos van a los lugares bonitos y disfrutan, y después se van para su casa, para su país. Pero ellos no tienen derecho al bono, ellos no tienen derecho a una jubilación, porque ellos no son ciudadanos. Muchos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, ninguno de los turistas lo tienen. Habemos cristianos que queremos vivir de esa manera. Queremos venir a la iglesia, tomarnos fotos, queremos participar. Está bonito el culto, la alabanza, ¿sí o qué? Pero por ahí nos fuimos y me olvido de que yo no soy un turista. Yo tengo que ser un ciudadano para yo poder accesar a esos derechos como ciudadano, como hijo que están en el reino establecido en su palabra. Pero ¿sabe qué? Que hay mandatos. Los mandatos y los mandamientos de Dios van de la mano de ciertas condiciones que yo tengo que cumplir. Amén. Hay condiciones que yo tengo que cumplir para yo recibir esas bendiciones. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, y como le decía Jesús, ustedes están detrás de los panes y los peces. Yo sé de qué que están detrás. Pero el que se somete a mi palabra, estos van a ver el reino de Dios. Estos son los que van a prosperar. Estos son los que van a ser bendecidos. Estos son los que van a ver los principios míos cumplidos en su vida. Amén. Hay un libro que se llama Las leyes del reino secreto. Un libro bien viejito. Fue uno de los primeros libros que yo leí cuando me convertí, del pastor Pat Robinson. Y él habla ahí acerca de estas leyes, de que hay un reino secreto, dos reinos secretos, ¿verdad que sí? Que es más real que lo que nosotros estamos viviendo, que lo material, que lo que nosotros podemos ver. Estas leyes se cumplen, amén, en lo espiritual, son reales, mi hermano. Gloria a Dios. Las bendiciones y recompensas están mezclados, ligados a los derechos del reino de Dios, están condicionados al cumplimiento de dichos derechos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dice la Biblia en Efesios 6:2, también lo dice en Éxodo: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás larga vida. Eso lo leemos
en Éxodo 20, pero también lo leemos en Efesios 6, del 2 al 4. Dice: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás largos días de vida, largura de días en la tierra. Pero hay gente que quiere que le vaya bien, pero no honra a su padre y a su madre. Pero eso es una bendición que va condicionada a honrar al padre y a la madre. Tenemos que aprender a honrar padre y madre si queremos que nos vaya bien. Si queremos tener largos días de vida, hay que honrarlos, sí o sí. Es una condición que está ligada a nuestro bienestar. Porque ustedes ven que hay hijos que le va bien, que prosperan, que se le abren puertas. Ellos buscan consejo, ellos escuchan consejos de sus padres, ellos obedecen, ellos se someten, ellos siguen los lineamientos, ellos quieren hacer las cosas correctamente y Dios los bendice. Hay otros que son rebeldes, no escuchan el consejo y se creen que todo lo saben y no escuchan el consejo de sus padres, de sus mentores, de las personas que Dios ha puesto ahí. Se creen que ellos son la última Coca-Cola del desierto y Dios dice: sigue por ahí, mi hijo, que te va a estrellar más adelante. Porque Dios opera a través de la honra. Hay un principio de honra en la palabra. Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Dios nos manda a honrar nuestras autoridades. Dios nos manda a honrar nuestros pastores, nuestras autoridades espirituales, nuestras autoridades físicas. Dios nos manda a honrarlos. Y fíjense que la palabra no dice que si es bueno, que si es recto, que si es ejemplar, lo vamos a honrar. Es que lo honremos en palabras y en hechos. Y cuando usted pueda llevarle algo a su padre, hágalo. Es parte de honrar. Parte de honrar a nuestros padres es devolverle lo que ellos tanto nos dieron a nosotros. Eso es parte de la honra. Y el Señor, hay bendición en los hijos que honran. Hay bendición en los hijos que escuchan el consejo. Proverbios 4:1 dice: escuchen, hijos, la corrección de un padre y dispónganse a adquirir inteligencia. Cuando escuchamos los consejos de nuestros padres, viene inteligencia a nosotros. Amén. Entonces vamos a disponernos, vamos a ser humildes, vamos a escuchar. Aunque creamos que nosotros sabemos más que ellos, siempre hay algo que vamos a aprender. Y acuérdense que la experiencia no se improvisa. Y las canas son símbolo de experiencia y de sabiduría. Y el que pasó adelante por un camino sabe dónde está el hoyo, dónde está el bache, dónde usted se puede caer. Y qué mejor que un padre para aconsejarle. Amén. O una madre. Otro principio es: perdonando somos perdonados. Mateo 6, del 14 al 15 dice: porque si perdonan los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Gloria a Dios. Decía un pastor: aleluya. La falta de perdón es una puerta cerrada en el reino de Dios y abierta para el reino de las tinieblas. Un cristiano, por eso yo siempre digo al discipulado, a las personas del discipulado, un cristiano tiene que perdonar sí o sí. Porque para usted ser perdonado, para que la sangre de Cristo lo lave, lo limpie de todo pecado, para usted adquirir los derechos de hijo, usted tiene que aprender a perdonar. Usted tiene que someterse a obediencia. Perdonando es como somos perdonados. Dios lo quiso que fuera así, porque Él siempre tiene algo que enseñarnos. Es un Dios de amor, es un Dios de perdón, pero Él nos condiciona. Tienes que aprender a perdonar. Por eso no puede existir un cristiano con falta de perdón. Amén. Entonces, cristiano no es el que dice yo soy cristiano. Cristiano no es el que tiene cierta forma de vestir. Cristiano no es el que tiene una placa con un pececito que dice Jesús. Cristiano es el que se sujeta a las leyes del reino de Dios y es reconocido en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas como un hijo. Otro principio: dando es como se recibe.
No, pero nosotros queremos recibir mucho. Cuando yo sea rico, yo voy a dar mucho. A los pobres yo voy a ayudar, a los que están necesitados, yo voy a dar a la iglesia, yo voy a construir un templo. Y hay gente que siempre quiere hacer algo, pero cuando ellos tengan mucho. Y el Señor en su palabra nos dice un principio. Es que no es así. Es que dando es como se recibe. Tú tienes que comenzar a dar, y en el momento que comienzas a dar, comienzas a recibir. Dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Creo que esa fue la que leyó Raúl ahorita. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. O sea, cuando está hablando de los graneros, está hablando tus negocios serán prosperados. Cuando tú le das a Dios primero, el Señor te bendice a ti. Hay una historia de un señor que se llama William Colgate, no sé si le suena el apellido. Él llegó de Inglaterra a Estados Unidos, hizo un pacto con Dios, se convirtió al evangelio y hizo un pacto con el Señor y le dijo, te voy a sacar el diezmo de todo lo que gane, de cada dólar yo te voy a sacar el diezmo de lo que entre en mi compañía y te voy a hacer a ti mi socio. Y si quieren, léanse la historia de William Colgate. El Señor lo prosperó tanto, lo fue prosperando, que él dijo, no, yo no te voy a sacar el diezmo, te voy a sacar el 20%. Y el Señor lo siguió bendiciendo de una forma que le sacó el 30%, después el 40%, después el 50%. Bueno, hay historias que dicen que él le llegó a dar hasta el 90% de diezmo a Dios. Cómo Dios prosperó a este hombre. Cuando usted piensa en una pasta dental, ¿en qué marca usted piensa? Ese fue el presidente. Ese es el dueño de esa compañía, William Colgate. El principio que él utilizó para su bendición, él hizo a Dios su socio. Dijo, Dios, mira, te voy a dar a ti la primicia. Y el Señor cumplió con su parte, donde dice, y tus graneros van a rebosar de mosto. Te voy a dar a ti en sobreabundancia, para que tú veas con quién es que tú estás pactando. Con el dueño del oro y de la plata. Gloria a Dios. En Malaquías 3:10 dice, ¿verdad?, que si traemos los diezmos, ¿qué va a hacer él? Que va a abrir las ventanas de los cielos y a reprender el devorador. Pero tenemos que traer los diezmos, y hay una parte que dice, ¿dónde es que hay que traerlos los diezmos? Al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Hay gente que dice, no, porque yo lo siempre en tal sitio, porque yo hago esto. Con lo de Dios es donde Dios diga que usted tiene que llevarlo. No es donde usted quiera ni donde yo quiera. Es donde Dios dice, porque es un principio que lo va a bendecir a usted y no a mí. A quien lo haga, lo va a bendecir. Amén. Es un principio. Y dice, pruébame ahora en esto. El Señor nos dice, pruébame, a ver si es verdad que no voy a abrir la ventana de los cielos y a reprender por ti el devorador. El devorador son los problemas que llegan, que cuando tú cobras lo echan en un saco roto, y como llega se van. Ese es el devorador, por ahí mismo se van. El Señor te dice, voy a reprender el devorador. Por donde se está saliendo la finanza, voy a cerrar esa brecha y te quiero bendecir, hijo mío, hija mía. Pero dando es como tú vas a recibir. Aleluya. Dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que le ha sido hecho se le volverá a pagar. ¿A quién es que presta Jehová? Cuando le damos a un pobre, a un necesitado, es al Señor que le estamos prestando. ¿Ustedes se imaginan eso? Usted prestarle a Jehová. ¿Usted se cree que se va a quedar con lo suyo? El bien que usted hizo se lo devolverá. Y yo quisiera, aleluya, gloria a Dios, que Jehová me debiera a mí, porque mire, es que lo que Él da no lo compra el oro ni la plata. Las bendiciones no se compran con dinero, lo que el Señor da. Amén. Así que nos conviene someternos a los principios de Dios. Gloria a Jesús. Hay muchos principios, pero quiero mencionar estos. Dice que en la medida que juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados.
Lucas 6, del 37 al 38 dice: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Porque con la misma vara, la misma medida que midan, lo volverán a medir. El Señor le dice: le conviene mejor que no juzguen. Le conviene mejor que no hablen del otro. Porque con la misma medida que usted está hablando y juzgando al otro, es con esa misma que lo van a medir a usted. Y así yo veo, hermanos, miren, y es que lo que más tristeza me da, no debemos de hablar mal de nadie, ni aun de nuestros enemigos, pero mucho menos de nuestros hermanos. De verdad que a mí me da como una ira santa cuando yo escucho comentarios, sobre todo en las redes, hermanos que se dedican a criticar ministerios de otros. ¿Usted ha visto qué cosa más satánica que eso? Que si fulano hace esto, que si no lo hace, que si esto es del diablo, que si... Déjele eso a Dios, que usted no es juez. Déjele eso a Dios, que con esa misma vara eso le va a volver para atrás. Le van a medir centímetro por centímetro todo lo que usted le está juzgando al otro. Eso es un principio inquebrantable. Nosotros los hermanos estamos para apoyarnos, para ayudarnos, para orar los unos por los otros, para aceptarnos, para tolerarnos, porque todos tenemos de dónde cojeamos, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes. En una ocasión estaba en las redes y vi dos ministros de Dios, uno que Dios usa en la adoración y otro pastor de jóvenes, desfifarrando a un hermano en las redes, a un pastor criticándolo porque cometió un error. Y yo he aprendido que los trapitos sucios se lavan en casa, y que si su hermano hizo algo, dice la palabra, usted lo llama en privado, pero usted no va a sacarle todos sus defectos en público, porque eso es abominable delante de Dios. Eso trae consigo que el reino de las tinieblas se haga más fuerte, porque dice que una casa dividida contra sí mismo no puede prosperar. Y cuando nosotros hacemos enemigo a nuestro propio hermano, lo que le estamos diciendo al mundo, que no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo nosotros. Y hay poder en el acuerdo, mis hermanos. No tengo que pensar igual que usted, ni usted igual que yo, para ponerme de acuerdo con usted con un propósito. Porque hasta los dedos de la mano son todos diferentes, pero se ayudan unos con otros. Ellos trabajan en equipo. Yo no tengo que vestir como usted, yo no tengo que hablar como usted, yo no tengo que ser usada como usted es usada. Cada quien, el Señor repartió los dones, mire como Él quiso, fue a cada quien. Y el Espíritu que nos repartió, ese es el que nos va a pedir cuenta a nosotros, no es el hermano. Dios sabe lo que le dio a cada quien. Dios sabe la responsabilidad que puso en cada uno. Y cuando estamos unidos, el enemigo tiembla. Cuando estamos unidos, a pesar que no nos entendemos perfectamente, el reino de las tinieblas se estremece. Entonces, vamos a trabajar en la unidad, porque en la unidad hay poder. Y vamos a dejar de juzgar al hermano porque no canta como usted, porque no toca como usted, porque no habla como usted. Déjeselo a Dios. El juzgar que si esto es de Dios, que si no es de Dios, que si lo que dijo. Deje de seguir a los hermanos y predique la palabra, que fue lo que yo le puse a esos hermanos en las redes. Y si lo puse ahí mismo, porque si públicamente cometieron el error, y no era la primera vez, porque lo habían hecho varias veces, y yo le puse: queridos hermanos, bendecidos en el Señor, les voy a dar un consejo. Esta herramienta tan poderosa que Dios nos ha dado, como son las redes sociales, vamos a usarla para lo que Dios nos mandó a predicar el evangelio, a llegar a los perdidos, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y dejémonos de estar criticando a los hermanos, porque eso lo que hace es que los demás dicen, pero ni ellos mismos pueden. Hasta ellos mismos se critican. Mire, entonces, ¿cómo va a querer
una persona llegar a una iglesia donde nosotros nos criticamos nosotros mismos, donde nosotros nos echamos abajo nosotros mismos, nadie va a querer llegar a un lugar así. Amén. Así que ese es un principio, gloria a Dios. No vamos a ser juzgados. Dice que todo vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Ese es el juez justo. Vamos a dejarle el juicio a Él, que ese sí que lo sabe hacer bien. Amén. También está la ley del uso, y ya estamos terminando. Son muchas leyes, pero quería compartir estas que son principios inquebrantables, básicos, que a veces no entendemos por qué no avanzamos, por qué no damos fruto, qué puerta, qué brecha le tenemos abierta al enemigo. Y es porque estos principios no lo estamos volando, estamos pasando por alto estos principios del reino de Dios. La ley del uso está relacionada con la parábola de los talentos. Dice que aquel rey, ¿verdad?, aquel señor mandó a buscar sus servidores y les repartió talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a uno le dio 1. Como él quiso, porque él era el dueño de esos talentos. Talentos en ese momento, ¿verdad?, significaba o representaba dinero. Entonces, ¿qué hicieron estos siervos? El que tenía 5 salió a negociar, lo multiplicó y trajo 5 más. El que tenía 2 hizo lo mismo, lo duplicó. Pero el que le dieron 1, ¿qué fue lo que hizo? Que lo enterró. Y dice Jesús que porque tuvo miedo como de perderlo, y lo enterró. Entonces el Señor, cuando vino el Señor, el dueño, al tiempo, ¿qué hicieron con lo que le di? Entonces le pidió cuentas, le sacó cuentas. Y al que lo multiplicó, a los que lo multiplicó, le dijo: vengan, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de mi Señor. Pero al que lo escondió, lo que hizo fue que se lo quitó, oigan esto, y se lo dio al que tenía más. Se lo dio al que tenía más, porque ese era el que lo estaba usando. Hay talentos, hay dones, hay recursos que Dios nos ha dado a cada uno. Fíjense que a cada uno, unos más, otros menos, pero a cada uno Él repartió como Él quiso. Entonces Él te va a pedir cuenta a ti de ese talento, no del que no te dio, del que te dio. Del que te dio. De lo que el Señor te ha dado, de eso es que Él te va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te dice? ¿Sabes qué? Que todo lo que tenemos, ¿de dónde viene? Es prestado. Hasta nuestros hijos son prestados. Hasta la vida es prestada. Si no, nadie decide el día que se va a morir. Y ni siquiera nos avisan. Miren si es prestada. Que nadie nos avise el día que nos vamos a morir. Porque el dueño de la vida es Dios. El dueño de los talentos es Dios. El dueño de tu casa, de tus recursos, Él te lo prestó. Y en algún momento tú vas a rendir cuenta de qué es lo que tú has hecho. Porque no eres el dueño. Amén. Y me llama la atención esa parte de que se le quitó y no entró al reino, sino que fue echado al fuego eterno. El que no multiplicó, el que no hizo nada, el que lo enterró, y se le dio al que tenía más. Gloria a Dios. Hay un proverbio que me llamó poderosamente la atención desde el día que lo leí. Y dice, en Proverbios 24:10 dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Ustedes han escuchado ese proverbio? El que es flojo en el momento que hay que trabajar, las fuerzas le van a ser reducidas y se le va a dar al otro que está baja. Miren, es increíble las veces que Proverbios habla acerca de la pereza. Los reprende al perezoso, al que es flojo, al que es negligente, al que no hace lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer. Le es quitada aún más fuerza. Hay gente que dice: pero es que no tengo fuerza. Claro, porque si tú no haces ni siquiera el esfuerzo, más fuerzas se te van a ser quitadas. Pero si tú pones empeño, si tú eres diligente, el Señor te pone más. Mire, ayer mismo
yo amanecí sin fuerza, literalmente. Y yo decía, Dios mío, que no tengo fuerza. Yo lo que nunca colé 3 veces café, porque era un sueño que no se me quitaba y yo tenía que prepararme para un programa de televisión que me habían invitado. Y yo, Dios mío, pero con este sueño y este cansancio yo no voy a poder ir. Y estuve a punto así de llamar al pastor y decirle que no iba a poder. Pero yo dije, no, yo voy a ser diligente, porque el Señor ya me había dado la palabra. Yo dije, aunque no tenga fuerza, yo voy a ir. Y nada más hice pisar ese lugar, hermano, y a mí se me fue ese agotamiento que tenía, de verdad lo digo, delante de Dios. Que se cumplió ese versículo. Cuando me esforcé, el Señor me dio nueva fuerza. Yo me esforcé y fui, y de ahí salí nuevecita, como diferente. Es decir, esfuércese. El Señor nos manda a esforzarnos, a dar lo mejor, y Él nos recompensa. Amén. Oh, gloria a Dios. Hay muchísimas otras que no las voy a mencionar porque el tiempo es corto, pero están ahí. Los principios están en la palabra. Usted quiere ser bendecido, sométase a los principios de Dios. Los matrimonios quieren ser bendecidos, están ahí los principios. La mujer que se someta al hombre y el hombre que ame a su esposa como Cristo a la iglesia. Y con ese principio de amor y honra y sometimiento y respeto, ahí se cumple el principio perfecto para un matrimonio, una familia bendecida. Pero a veces las mujeres no nos queremos someter. Yo me voy a someter a ese. Es impío. Sométase, que hay bendición. Ahora bien, si es pecado, ¿verdad? No nos vamos a someter, porque primero a Dios. Nos debemos primero a Dios antes que al hombre. Pero siempre y cuando sea en el orden de Dios, vamos a cumplir los principios de Dios porque nos convienen. Porque nosotros somos los que vamos a ser bendecidos, mis hermanos. Amén. Y por último, vamos a leer nuevamente el versículo con el que iniciamos. En Primera de Samuel 15:22. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Obediencia más que sacrificio. Obediencia mejor que sacrificio podría ser también. Y leemos nuevamente en el nombre de Jesús. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl en ese contexto? Que Samuel tuvo que intervenir y decir estas palabras. Saúl, el Señor lo mandó, ¿verdad?, a terminar con los amalecitas. Y él salió a pelear con los amalecitas, pero él determinó en el camino de que él se iba a quedar con lo mejor de los amalecitas, con lo mejor de sus bueyes, con lo mejor de sus vacas, con lo mejor, porque él no iba a hacer ese desperdicio. Dios lo mandó a exterminar esa nación, porque era una nación que venía de tiempo en tiempo, venía a hacerle la guerra al pueblo de Israel. Y el Señor le dio la orden a Saúl que terminara con ellos, y él dejó lo mejor, incluyendo a su rey, al rey de los amalecitas. No obstante eso, Samuel no llegaba rápido para el sacrificio, y él determinó hacer él mismo el sacrificio, cosa que no le correspondía, porque él no era sacerdote, él era un rey, y cada quien tiene su función. Entonces, cuando él hizo esta acción, el Señor lo reprendió de una forma a través del profeta Samuel, y le dijo estas palabras: es que tú no estás entendiendo que para mí la obediencia es mejor que 1000 sacrificios. Hay gente que quieren hacer tantas cosas para la obra. Hay gente que quieren hacer muchas donaciones y hacer tantas cosas. Y el Señor lo que le está pidiendo es obediencia. Obediencia. Y el Señor le dice que la obediencia, mi hijo, y que la obediencia es lo que toca el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia es
un estilo de vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando usted obedece, usted le está diciendo a Dios: yo te creo. Yo creo que estos principios me van a bendecir. Yo creo que estos principios van a ser de gran bendición para mí, para mi familia, para todo lo que tú has dicho. Yo lo creo. Cuando tú das un paso de fe y obedeces, tú le estás diciendo: yo estoy poniendo en ti mi confianza. Entonces la obediencia es más importante delante de Dios que 1000 sacrificios. Y esto le costó un precio a Saúl muy caro. ¿Sabe qué? Que Dios dejó de hablarle. Oh, yo no quisiera que Dios nunca dejara de hablarme. Yo no quisiera que Dios nunca quitara su mano y su rostro sobre mi vida. Eso lo hace la desobediencia. Dios determinó que a Saúl no le iba a hablar más, porque al fin y al cabo él hacía lo que él quería, no lo que Dios quería. Entonces, ¿para qué iba a perder su tiempo si no iba a obedecer? Y oiga lo que hizo Saúl. Al final de sus días se desesperó tanto porque quería escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios, y ya Dios no quería hablarle a Saúl, que fue y se apareció, fue donde una bruja. Bueno, perdonen que lo diga así, pero así, para que Dios le hablara y le hiciera venir a Samuel, cuando ese no es el método de Dios. Dios no trata así. Entonces vino un espíritu de engaño y supuestamente se le apareció Samuel y le dijo hasta cómo iba a morir, y al final de su vida hasta se suicidó, hasta tomó la decisión de que cómo él quería morir, porque estaba totalmente desviado de la voluntad de Dios. Eso hace la desobediencia, eso hace la rebeldía, que nos quita la sensibilidad, dejamos de escuchar la voz de Dios. Dios llega a un punto en que nos habla tanto y nosotros hacemos lo que queremos, que Dios dice: no, déjame de perder mi tiempo y déjame hablar con alguien que verdaderamente preste sus oídos para accionar, para hacer lo que yo le estoy diciendo. Porque venimos a la iglesia y recibimos una palabra, pero cuando vamos salimos por ahí, ya se nos olvidó lo que yo escuché, no presté atención o no quise ponerlo por obra. Entonces Dios dice: ¿para qué entonces? ¿Para qué recibimos la palabra si no es para vivirla? El Señor quiere que nosotros pongamos por obra cada palabra. Eso es obediencia. Y los obedientes son los que van a recibir la bendición de Dios. ¿Usted quiere que Dios le hable mucho? Obedezca mucho. Obedezca mucho. Dios le habla y usted se lanza, usted camina. Entonces usted sigue caminando y le dice: ahora dobla por aquí. Ok, ahora siéntate, y te sienta. Y después que te sientas, Dios dice: ahora párate y ve corriendo. Y entonces cada paso que Dios, tú la va dando dentro de la voluntad de Dios, por cuanto has sido obediente. Pero Dios no te va a mostrar el siguiente paso a dar si el primero tú no lo has obedecido. Esto es como cuando uno va a la universidad y tiene que dar matrícula, uno tiene que dar materias que son prerequisitos de la otra, ¿verdad que sí? Pero si tú no diste la que es prerequisito, a ti no te van a dar esa materia que te toca. Aunque tú quieras darla, tú tienes que dar la que es prerequisito primero. Amén. Entonces, hay principios que nosotros tenemos que cumplir si queremos obtener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es un prerequisito. La obediencia es un prerequisito para la bendición, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere: bendecirnos, prosperar a su pueblo. Pero tenemos que someternos a la obediencia, porque Dios ama, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Siempre, siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Entonces, esta palabra la puso el Señor en mi corazón, de que Él quiere, aleluya, bendecir a sus hijos. Pero hay cosas que nosotros tenemos que cumplir. Hay principios que hay que cumplir. Hay un principio de la honra, dice en Proverbios, que a la honra le antecede la humildad. ¿Usted quiere ser honrado? Practique la humildad. Sea humilde, que Dios lo va a exaltar cuando fuere tiempo. Hay gente que quiere ser honrado y quiere estar en escenarios y quiere brillar y esto,
primero sea humilde, porque Dios honra a los humildes. Él se complace, dice que al altivo lo mira de lejos. Y a veces, aunque tú quieras abrir puertas, y aunque tú quieras brillar, y aunque tú quieras sonar, si la gracia de Dios no va contigo, esas puertas se te van a cerrar. Porque el que honra es Dios, el que bendice es Dios, el que prospera es Dios. A nosotros solamente nos corresponde obedecer. Amén.